ninguna guerra que va de un país a otro no sale sin tener principios claros de estrategia, de recursos. En una construcción, si no se empieza una construcción con una estrategia, un diseño y los recursos, es que no se está muy claro y no se llega a terminar. Y en la parte de Dios, en el mundo espiritual, para comenzar un año y pedir la bendición de Dios, tenemos que tener los principios claros. Amén. Entonces, esos nuevos comienzos, esas nuevas esperanzas, esos nuevos sueños que tenemos al comenzar un año, pero si no hay claridad o buenos cimientos, todo se derrumba. Todo se viene abajo. Por eso es importante tener estos conceptos y principios bíblicos. ¿Por qué? Porque interactuamos con el Dios que es el que escribió la Biblia y es el Dios de la Biblia. Entonces es importante tener esos principios claros. ¿Por qué? Porque cuando oramos, cuando buscamos una respuesta de Dios, oramos porque estamos mal. ¿Cuántos oran porque están mal? Ay, no hay ninguna amén, o sea que ninguno ha estado mal. Bien. Entonces, estos son ejemplos que puse. A Él oramos cuando estamos mal, cuando tenemos alguna necesidad. Cuando necesitamos alguna dirección, cuando necesitamos alguna ayuda, cuando necesitamos protección, cuando necesitamos provisión y cuando necesitamos sanidad. Este 2020 muchos que no sabían orar comenzaron a orar pidiendo alguna de estas ayudas, porque estaban mal, solos en la casa, aislados, porque necesitaban alguna necesidad, porque necesitaban alguna dirección que hacer con su vida. Entonces, pero qué pocas veces nos detenemos a pensar si lo estamos haciendo bien. Claro, porque cuando viene la solución al problema, viene el paquete de regalo del cielo, nos olvidamos del dueño del cielo, el dueño de la tierra, y nos quedamos con el paquete. Y así mucha gente. Por eso Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, me gusta mucho, lo estoy leyendo, lo estaba estudiando ahí. Y cuando muchos decimos Malaquías solamente nos centramos en el diezmo. No hay ninguna menos, o sea que ninguno leyó Malaquías. Tarea para esta semana, leer Malaquías. Entonces les voy a dar una vista panorámica de este libro. Si tiene para anotar, anote, porque hay 6 cosas que son tremendas de este libro. Es un libro impresionante con pocos capítulos, pero que es el último del Antiguo Testamento y es profético. Entonces, cada profecía, cada relato que hacía Malaquías describía algo en el área. Entonces, primero, si usted tiene para anotar ahí, primero ponga, en la primera palabra profética, Dios afirmó su amor del pacto por Israel. Eso está en el capítulo 1, versículo 2 al 5. Si le gusta y quiere tener una tarea para esta semana, que vamos a comenzar dentro de poco nuestro ayuno bíblico, pueda leer esto y ver qué amor que tenía Dios por Israel. Y Él le hablaba de este amor, esta palabra profética. Fue el primer punto. El segundo, la segunda profecía que aquí Malaquías hace es que Dios acusaba a los sacerdotes de ser guardianes infieles. Los que eran responsables de cumplir fielmente ese pacto entre Dios e Israel eran infieles. Entonces venía una palabra profética para estos sacerdotes. Está en el capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 9. La tercera palabra profética era que reprendía al pueblo por quebrar el pacto, Dios. O sea, primero Dios les hablaba que los amaba. El amor de Dios eterno, ese pacto eterno. Y después le hablaba a los sacerdotes, a los responsables de guiar al pueblo. En este tiempo serían los pastores, los que ministran, los responsables de llevar y poner principios claros. ¿Cuántos lamentablemente son infieles al pacto de Dios con la palabra? La tercera palabra profética era el pueblo. Los reprendía por quebrar el pacto de sus padres. Dios había hecho una promesa a sus padres en el capítulo 2, versículos 10 al 16. Y los hijos, los descendientes, lo habían quebrado. La cuarta palabra
profética era, recordaba a Israel la certeza del juicio de Dios por pecar contra el pacto. Y eso está en el capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 6. Dios es bien claro, ponía fundamentos claros, principios claros. Este es el orden y empezaba primero con amor incondicional, pero después ordenando todas las cosas. Dios sabía que era el último profeta del Antiguo Testamento, la última voz que se iba a levantar para anunciar del Mesías. Después iba a venir un silencio. Entonces había que dejar los principios bien claros. La quinta palabra profética, la quinta es un llamado a toda la comunidad judía después del exilio en Palestina, de arrepentirse y volverse al Señor, para que Él los pudiera bendecir de nuevo. Capítulo 3, versículos 7 al 12. Habían pecado, habían desobedecido, habían abandonado, habían caído en un ritual, pero Dios le estaba dando oportunidad de un llamado para el arrepentimiento. La iglesia tiene que continuar haciendo llamados al arrepentimiento. La iglesia tiene que continuar hablando que hay salvación, hay vida en Cristo Jesús y que sin arrepentimiento no veremos el rostro de Dios. Un llamado había. La iglesia tiene que seguir levantándose y hablar del amor incondicional que Dios tiene hacia nosotros. Pero también tiene que cuidar la santidad los que ministran. Es así. No nos podemos permitir un liderazgo en pecado. No nos podemos permitir el altar manchado en pecado. Porque los principios de Dios son bien claros. La sexta profecía que dice Malaquías es la profecía final. Se refiere al libro de memorias de Dios para los que temen y piensan en su nombre, en el capítulo 3, versículo 13 al 18. Y Malaquías concluye con una advertencia profética y una promesa respecto al futuro día del Señor, en el capítulo 4 del 1 al 6. Tiene 4 capítulos, no son muchos, pero son súpermente ricos. En esos 4 capítulos encierra todo lo que aconteció, lo que iba a acontecer y las palabras que iban a venir y lo que iba a acontecer más adelante. Malaquías es quien cierra el telón, esto es tremendo, del Antiguo Testamento. Es como que dice hasta aquí, Antiguo Testamento. No se levantó otro profeta 430 años antes de él, después de él. Antes de Juan el Bautista fue Malaquías. Uno lo cerró al Antiguo Testamento y el otro lo abrió. Y Malaquías habla de Juan el Bautista. Y habla del Mesías. Y habla de la venida del Señor. Y habla del juicio venidero. Por eso no lo tomemos en broma pensando, solamente los diezmos, no lo leemos, lo tenemos ahí. No. Es algo tan tremendo lo que encierra este libro. Es tan fuerte lo que declara, que tuvo el privilegio de cerrar ese telón del Antiguo Testamento y tiene, válgame la expresión, la última palabra. ¿Vio cuando alguien tiene la última palabra? Nadie más puede añadir nada. Ese fue Malaquías. Nadie más pudo agregar nada en el Antiguo Testamento. Él es el último de una larga sucesión de profetas que dijeron la venida del Señor. Muchos profetizaron. Aunque tengamos que retroceder hasta 1000 años antes de la llegada de Jesús, podemos ver que a través de los siglos Dios comunicó de manera insistente la futura venida del Mesías. Y Malaquías fue el último. Y la última de estas voces que sirvió como canal de comunicación de Dios hacia los hombres fue la voz del profeta Malaquías. Me encantan porque estas profecías son tan actuales hoy, porque Malaquías traía estas profecías y el mensaje de este profeta era un llamado a los apóstatas, los judíos que habían vuelto, pero que habían contaminado su vida espiritual con todo lo pagano y hacían un ritual
de la fe. Entonces su llamado era una generación apóstata y lamentablemente a causa de este año pasado hay miles y miles de hombres y mujeres que amaron un día a Jesús, pero que hoy su corazón se ha vuelto atrás. Y como iglesia nos tenemos que levantar para hacer un llamado a todos esos corazones en clamor, en oración. Viene este tiempo de ayuno y oración. Tal vez tú conoces a alguien que amó a Jesús, que sirvió en la iglesia, pero su corazón se enfrió, se endureció por circunstancia X, por cualquier causa. Bueno, este es un tiempo para hacer ese llamado. Este es el tiempo para despertar tu corazón como si fueras el último profeta en la tierra, para orar y clamar y reclamar esas promesas que Dios ha traído en su palabra para la humanidad. El diálogo divino que tienen entre la profecía de Malaquías está diseñado como un llamado a romper barreras, porque es un diálogo lo que tiene Malaquías con Dios. Cuando tú lo lees de corrido no te das cuenta, pero cuando te detienes vas viendo que hay un diálogo de eso. Y es un diálogo de romper barreras. No sé si te has visto cuenta, ¿no? Y bueno, con los deportes pasa eso. Hay una barrera, ¿no?, que protege pero que rompe al enemigo. Entonces tenemos que ser una iglesia que proteja pero que rompa. Tenemos que ser una iglesia que proteja a la generación de hombres y mujeres que quieren servir al Señor, a la generación de jóvenes, a la generación de niños, con oración, con clamor, con declaración. Pero tenemos que ser una iglesia que rompa esas barreras del enemigo, esas cadenas de atadura, que rompa maldiciones, que rompa vicios, que rompa incredulidad. Tenemos que ser esa barrera. Tenemos que romper esa incredulidad, el desengaño y el desaliento. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel en ese tiempo. Y en esta generación, ¿cuánta gente hay incrédula? ¿Cuánta gente hay desengañada? ¿Cuánta gente hay desalentada? Muchísima. Pero nosotros como iglesia no nos añadimos a pasarle la mano y decir, sí, pobrecito. No, tenemos que romper, Señor, que todo espíritu de desaliento salga de esa persona. Que el daño que le hayan hecho, ese desengaño, Señor, venga tu paz, tu compasión, tu amor y lo abrace de tal forma que rompa todo y que vuelva a sentir amor, que vuelva a sentir gozo, que vuelva a sentir pasión. Y que esa pasión y ese gozo te hace sentir aliento. El aliento es el aire que respiras, esa presencia del Espíritu Santo que llena por completo tu ser. Dios muestra su constante amor a pesar del letargo y adormecimiento espiritual de Israel en ese tiempo. ¿Y sabe qué? La iglesia mundial ha entrado en un letargo y se ha adormecido porque se ha convertido en una iglesia cómoda. Y tenemos que despertar porque hay un mundo espiritual que hay que luchar. Tenemos que despertar porque hay una guerra que todavía tenemos que ganar. Hemos ganado la batalla final, que es la entrada al cielo cuando permanecemos en santidad. Pero hay una guerra aquí en la tierra que tenemos que ganar. Es una guerra espiritual, una guerra de oración, es una guerra de creer, es una guerra de animar a otra generación a levantarse. La profecía que Malaquías tenía que comunicar de parte de Dios era parte del pueblo. Era para que el pueblo y los sacerdotes se detengan y comprendan que la falta de bendición no ha sido provocada por la despreocupación de Dios, sino por la falta de obediencia a la ley del pacto. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, Dios no es que no nos oye, es que no puede hacer nada. Su voluntad se mueve cuando nosotros obedecemos su palabra. Sus ángeles operan a nuestro favor cuando nosotros obedecemos y creemos a su palabra. Malaquías hizo gala de un maravilloso sentido del humor. Te animo a leerlo. Era irónico en las declaraciones que hacía. Su método de enseñanza o de transmisión era un método de preguntas y respuestas cuando tú lo lees. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y es muy, muy dinámico. Lo primero que él hacía era citar una declaración, una pregunta que Dios realizaba a Israel. Dios le preguntaba y lo hacía y él respondía. Cuando emitía de manera breve y sarcástica la respuesta, como si fuera el pueblo. Así que más de un oyente de su época, me imagino,
que lo habrá tildado Malaquías como un arrogante, como un presuntuoso e incluso insultante. Y hay una generación hoy en día que cree que la Biblia le insulta, cree que la Biblia es arrogante y cree que la Biblia es presuntuosa o que está caducada, que no sirve para este tiempo. Pero la palabra de Dios es actual, es viva y eficaz. Malaquías capítulo 1, versículo 8. Este es un ejemplo. Dice: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo presentarlo pues a tu príncipe? ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto, dice el Señor de los ejércitos? Acá Malaquías lanza aquí una acusación directa a los máximos dirigentes espirituales, los sacerdotes, los que ofrecían en la antigüedad. Venían, traían los animales y la Biblia decía que tenía que ser perfecto para el sacrificio. Perfecto, sin un rasguño, sin un detalle, perfecto. Pero acá le está diciendo, están ofreciendo animales ciegos, animales que tienen defectos, pero ¿se lo presentarías al dueño de la ciudad, al príncipe? Los sacerdotes se habían atrevido a ofrecer a Dios lo que a su príncipe o gobernador jamás habrían aceptado como pago de sus impuestos. Tenían, de hecho, más temor al rechazo del que gobernaba la ciudad que a Dios. Y sabe que hay una generación de creyentes que tiene más temor al rechazo de los que los gobiernan, de los que están arriba de ellos como autoridad en cualquier área, que a Dios. Por eso esconden el nombre de Dios, por eso no se identifican como creyentes, por eso callan la presencia de Dios, por eso no levantan un altar de adoración y por eso no escriben y no declaran lo que dice la palabra, porque tienen más miedo de los que están gobernando actualmente en cualquier área, en el trabajo, en el gobierno, en la familia, que identificarse como un adorador. Porque está hablando del sacrificio. El sacrificio era adoración, era matar un holocausto para adorar a Dios. Y le estaban dando lo peor a Dios y lo mejor a los demás. Mi reflexión es la siguiente, y esto es una pregunta. ¿Le estás dando tú al Señor, a Dios, un animal enfermo? ¿Y eso qué es? Es tiempo escaso. ¿Cuánto tiempo le estás dando a Dios? ¿Cuántas excusas para justificarte, para no servir, para no dar, para no adorar? Eso es un animal enfermo, cuando nos justificamos, cuando no damos, cuando no servimos, cuando nos excusamos. Es un animal enfermo. Pero sí damos nuestro mejor tiempo a todo lo demás, a la familia, a los amigos, al trabajo. Invertimos todo nuestro mejor tiempo, nuestra fuerza, todo lo que somos, lo damos lo mejor. Aún cuando venimos a la iglesia, venimos como así, como nada. Pero cuando vamos y salimos, nos vestimos, nos preparamos. ¿Sabe que todo influye? Todo influye. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Qué clase de adoración? Mientras que a tu comunidad, a tu país, al gobierno de la nación y a tu trabajo le estás pagando o devolviendo con lo mejor que tú tienes. Pero lamentablemente la siembra que tú hagas lo mejor en el terreno que lo hagas te va a dar una cosecha. Y esto he aprendido, que lo que no le damos a Dios se lo lleva al diablo. No deseo que esta mi pregunta te moleste. No deseo que esta mi pregunta te moleste. Y ya sé que ya has cambiado de canal, porque cuando uno confronta es más fácil oír cosas motivacionales, es más fácil. Pero quiero decirte esto y enseñarte que, como has notado, la Biblia es en ocasiones un libro sumamente molesto. La Biblia, debido a sus preguntas claras, a sus directivas honestas, hay a mucha gente que no le gusta. Por eso cuando se confronta el pecado de alguien que tal vez ha adulterado y ha fracasado en el matrimonio y se lo quiere justificar, es buena persona, ha hecho un buen ministerio, no, es pecado. La Biblia te confronta con el pecado,
te lleva a arrepentirte y a restaurarte. En ningún momento te avala el pecado. La Biblia es bien clara. No hay grises, es blanco o es negro. Por eso, como comenzamos el año, todos tenemos metas. Y muchos dicen, voy a empezar a leer la Biblia en un año. Pero la Biblia te va a ser molesta. Si no quieres que te sea molesta, te animo a leer otro libro que te entretenga, un bestseller, tal vez un libro de estos motivacionales, que hay muchísimos. Pero si realmente quieres cambiar tu vida y tener buenos cimientos, te animo a leer la Biblia. Es el mejor libro, es el mejor manual, es el mejor, porque es Dios mismo hablándote. La Biblia no ha sido por casualidad el libro más vendido. No hay otro libro más vendido en el mundo. Ha sido el libro más difundido, más atacado y más perseguido de la historia. No ha habido otro libro en la historia que haya sido más perseguido, más atacado. Porque es un libro que molesta, incomoda al ser humano en tanto y en cuanto que le recuerda que hay alguien que le ama más que nadie. Es tremendo. Y ese es el creador. Aún hay programas que quieren desbaratar la Biblia, tratando de justificar que Dios no ha hecho los milagros que ha hecho. Recuerda que la vida tiene un comienzo y un final. Y que solo si aceptas y crees por fe en Jesús como tu Salvador personal y el Señor de tu vida, podrás disfrutar el resto del camino con Él y la eternidad con Dios en los cielos. Qué bueno es que puedas tomar esta decisión hoy en la noche si no lo has tomado. Lamentablemente la humanidad no lo hizo bien. Vemos los resultados cada día. Hay más maldad, hay más homicidio, hay más violencia, hay más odio y hay más ateísmo. Esa es la realidad. Pero nosotros como iglesia nos tenemos que levantar y creer lo que Dios dice en su palabra. Y hoy compartí a la mañana Malaquías 3 en la versión TLA, que me gustaría leértela. Y esta es parte de la profecía que, como antes describía. Dice el versículo 1 y 2: el Dios Todopoderoso ha dicho, miren al mensajero de mi pacto. Ustedes esperan su llegada y Él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Ahí está hablando de Juan el Bautista. Cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo. Yo soy el Dios Todopoderoso a quien ustedes buscan. Esta frase podría estar cargada de ironía, porque dice, a quienes ustedes buscan o a quienes ustedes temen en la versión de Reina Valera, a quienes ustedes anhelan en otras versiones. Entonces el desafío es, ¿a quién estás buscando? ¿A quién temes? ¿A quién anhelas? Lo está confrontando. Mi mensajero ya viene, dice, pero cuando llegue nadie va a poder resistir su presencia. Ahí está hablando. Ese día nadie va a poder mantenerse en pie. Está hablando de Jesús, de la venida de Jesús. Cuando Él venga en su segunda venida, dice, mi mensajero es como el fuego que purifica los metales, es como el jabón que limpia la mugre. Cuando llegue se sentará a borrar los pecados de los descendientes de Leví, como si purificara oro y plata en el fuego. Así ellos podrán presentar las ofrendas de la gente de Judá y de Jerusalén y las presentarán como a mí me agrada, y yo les recibiré con alegría como antes la recibía, cuando en el tiempo del tabernáculo de Salomón, que había gozo y alegría, y el pueblo, los sacerdotes lo hacían correctamente. Y después que fueron llevados de cautiverio y volvieron y retomaron, el pueblo pecaba continuamente. Esdras y Nehemías los confrontaba, porque Malaquías es más o menos del mismo tiempo. Entonces los confrontaba con toda esa idolatría que habían traído cargada. Dios está buscando un pueblo que le adore íntegramente, con todo lo que tiene y con todo lo que es. ¿Quién se podrá mantener parado delante de Jesús cuando Él venga como Señor entre las nubes?
¿Quién? Ni nadie, ningún fuerte, ninguna nación. Todos caerán. Versículo 5 dice, el Dios Todopoderoso ha dicho, voy a iniciar un juicio contra ustedes. Actuaré como testigo contra los que practican la brujería, contra los que son adúlteros, contra los que hacen juramentos falsos, contra los que explotan a sus trabajadores y contra los que abusan de las viudas y de los huérfanos, contra los que maltratan a los que no son israelitas y contra los que me faltan el respeto. O sea, ¿cómo faltamos el respeto? Es no teniendo temor de quién es Dios. El pueblo de Israel había vuelto, había iniciado las reuniones, había levantado el culto a Dios, pero sacrificaba animales defectuosos. Cuando sabía que la palabra de Dios decía que tenían que ser perfectos, le faltaban el respeto a Dios, no tenían temor de su presencia. Pero aparte de eso, eran inmorales, aparte de eso, eran malvados, aparte de eso, practicaban brujería. Todas esas cosas que Dios aborrecía. Y esto es tremendo porque dice que Dios nos ama incondicionalmente, pero el amor y el odio siempre van contrario. Si amas algo, tienes que aborrecer algo. Dios nos ama a nosotros porque nos creó, pero aborrece el pecado. Nosotros amamos la humanidad, pero no compartimos el pecado. No somos parte del pecado de nadie. Porque si amamos a Dios, tenemos que aborrecer lo que Él aborrece y es el pecado. Entonces no podemos tener ningún área de nuestra vida abierta a lo que sea brujería, a lo que sea todo el mundo oculto, a lo que sea el tarot, a lo que sea aún el horóscopo. Entonces tenemos que entender que lo que Dios ama, ama, pero lo que Dios aborrece, aborrece. Y dice, óigame, israelitas, si ustedes no han sido destruidos es porque yo soy, el versículo 6, el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. En cambio ustedes, desde los días de sus antepasados, siempre han desobedecido mis mandamientos. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Fíjense, en Dios les iba a perdonar el que hubieran estado en la brujería, les iba a perdonar si iban a ser adúlteros, les iba a perdonar los falsos juramentos, les iba a perdonar que habían sido dañados a la gente que contrataba pagándole menos o explotándole. Les iba a perdonar todas esas cosas si se volvían y se arrepentían. ¿Sabe que hay mucha gente que juega con Dios? Quiere las bendiciones, pero no quiere arrepentirse. Quiere la respuesta de Dios, pero no quiere exponerse a la luz de la palabra. Porque la palabra siempre va a iluminar mis áreas oscuras. Y me va a confrontar con mi vida. No me va a confrontar con la vida de otro, porque no vivo la vida de otro. Me va a confrontar con mi vida, con mis pensamientos, me va a confrontar con mis temores, me va a confrontar con mis deseos, va a confrontar lo que yo soy por dentro y que nadie ve. Es la palabra de Dios lo que lo hace. Pero la palabra de Dios me dice que si yo me arrepiento, Él me toma de vuelta, vuelve. Porque Él es el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré, dice. Ustedes me preguntan, dice, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? O sea, fíjense qué orgullo tan tremendo. Y vivimos en una generación orgullosa que dice que no cree en Dios, que Dios no existe, que es para los antiguos, para los viejos, que somos nosotros dioses en nosotros mismos, que podemos lograr todo. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte en esta noche, hay un comienzo y un final. El final es que todos vamos a morir. Todos. El que crea y el que no crea. Y cuando estemos del otro lado, que nadie puede volver, ahí estará este Dios Todopoderoso, el dueño de la Biblia, el creador de los cielos y la tierra, el Padre de Jesucristo, el que mandó a su Hijo por amor a todos nosotros, el que lo hizo colgar en una cruz por nuestros pecados, pero que lo resucitó al tercer día y que subió a la diestra del Padre y es la única tumba vacía del mundo. Vamos a estar delante del trono de ese Dios tan grande, tan temible, y no va a haber motivo, no va a haber roca, no va a haber lugar, no va a haber nada que nos pueda cubrir de nuestro pecado, no va a haber nada que nos pueda tapar, no va a haber nada. Y ahí sí, dice la palabra, que vendrá
o el gozo y la recompensa, o el llorar. Esta es la oportunidad aquí en la tierra, el arrepentimiento. Por eso Malaquías hace un llamado para despertar la conciencia. Hace un llamado porque nadie es dueño de su vida. Nadie sabe el instante que va a partir. Nadie sabe. Hace un llamado espiritual para despertarnos. Y dice, ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirlo? Versículo 8, yo les respondo, no es fácil que alguien me robe, sin embargo ustedes me han robado, dice. Claro, el dueño de todo, el que creó los cielos, la tierra, el mar, los animales y nosotros mismos, que no somos dueños de nosotros porque moriremos, dice, todavía se atreven a preguntarme. El dueño de todo, todavía se atreven a preguntarme. ¿Y qué te hemos robado? Pues escúchame bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado, por eso yo los maldigo a ustedes también como nación. ¡Qué tremendo! Muchas veces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a la nación que estamos viviendo o que hemos nacido o que hemos adoptado. Pero en realidad la culpa es nuestra y nadie quiere reconocer la culpa. Todos tenemos provisión en nuestras manos. Todos, hasta el más pequeño. Yo me acuerdo cuando me entregué a Jesús, no trabajaba, estudiaba, pero tenía recursos. Tenía el dinero para comprar los útiles, tenía el dinero para moverme en autobús. Entonces aprendí desde mi juventud y lo puse en práctica y he visto la mano de Dios y su gracia guardándome, cuidándome, porque los versículos siguientes para mí han sido una revelación que han hecho que mi vida sea una vida próspera. He separado el 10% de todo lo que venía a mi mano. Y no es vergüenza, porque si te viene €1, separa 10, ponlo. Sé fiel. No esperes a tener mucho más. La Biblia no dice la cantidad, dice el 10% de lo que te viene a tu mano. Sepáralo y dáselo a Dios, porque es de Él. Recuerda, la tierra es de Él, los mares son de Él, los cielos son de Él, tu vida es de Él. Todo lo que tienes es prestado, nada has traído, nada te vas a llevar. Cuando lo reconoces a Él como el Señor de todo, Él hace lo siguiente. Dice, traigan a mi templo sus diezmos y échenlo en los cofres de la ofrenda. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundante lluvia. Además alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Es Dios el que provee para el alimento, es Dios el que nos guarda, es Dios el que abre las ventanas en los cielos, es Dios el que da abundante bendición para todas las áreas de nuestras vidas, es Dios el que nos levanta y hace que los demás nos miren y digan, ¿cómo puede ser esta persona tan bendecida en medio de un tiempo de crisis? Es Dios. Ahí está la diferencia. Pero ustedes, dice versículo 13, hablan mal de mí. Y todavía preguntan, esto es tremendo, esto para mí fue una explosión este último tiempo y es la palabra que Dios me habló a mi corazón, que Dios va a hacer en este tiempo. Cuando nosotros ordenamos nuestra vida, cuando nosotros le damos a Dios lo que le corresponde, que es de Él y lo reconocemos como Señor en todas las áreas. Pero este versículo 13 para mí fue tremendo. Y va a ser una herramienta. Tú quieres comenzar un año de bendición, un año donde Dios va a responder, un año donde vas a sentir el amor de Dios y un año que vamos a comenzar orando. Mira lo que dice el versículo 13. Pero ustedes hablan mal de mí. Wow. Qué dolor cuando escuchas que alguien habla mal de ti. Y encima injustamente. Es tremendo. Es Dios hablando. Y dice, y todavía preguntan. O sea, están hablando mal de Dios y todavía preguntan, ¿y qué de malo hemos dicho? Dicen, pues esto es lo que han dicho, que no vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Aun si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes. ¡Wow! ¿Sabe que hay una generación hoy en tiempo, aquí, en este tiempo, que ha dicho, no vale la pena servir a Dios? Entonces cuando dejan de servir a Dios y aún lo dicen, pastor, voy a tomarme un tiempo, no quiero servir a Dios porque tengo un problemita, tengo esto, es porque está diciendo en su corazón, no vale la pena servir a Dios.
Le doy lugar a otras prioridades. Entonces, cuando dejamos de servir a Dios, es algo tremendo. Yo el otro día se lo compartí al pastor charlando. Le digo, cuando una persona deja de servir a Dios, comienza a deslizarse y ya el pecar le parece igual. Eso es lo que está diciendo. El pecar, no hay problema. Podemos pecar, dice, aun si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Bien sabemos que los orgullosos se comparan con los del mundo, viven felices y que a los malvados siempre les va bien. Nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Ese es el pensamiento de esta generación. Fue el pensamiento de la generación que volvió esclava y volvió de este cautiverio, y aún con toda la bendición de Dios para ser libre de vuelta, tenían ese pensamiento. Era un pensamiento tremendo y es un espíritu tremendo pensar que no vale la pena servir a Dios. Y cuando alguien de la familia quiere servir a Dios, la misma familia se levanta y dice, ¿cómo vas a ir tan temprano a la iglesia? ¿Por qué pasas tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué haces esto para la iglesia? No vale la pena perder tu juventud. A mí me lo dijeron. Pero ¿sabe qué? Valió vivir otra vida más si tuviera que hacerlo haciendo lo mismo. Vale cada día el servicio, vale cada día la adoración, vale cada día honrarle, vale cada día dar una milla más. Porque sé que en los cielos, no solo por la recompensa, sino por el valor de la cruz que Él tuvo por amor a mí, que nadie lo tuvo, vale la pena. Entonces, esta tremenda, que era la última profecía cuando hablaba sobre el libro, está en este versículo 16. Dice, cuando los que adoraban a Dios y lo respetan, oyeron lo que Dios dijo. Dos cualidades de una generación que hace la diferencia. Una generación que adora en todos los aspectos y respeta su palabra, lo que Dios dice. Hablaron entre sí, adoraron, escucharon la voz de Dios y hablaron entre ellos. Y eso me lleva, ¿con quién hablas después de la reunión o la semana? ¿Con quién hablas en tu casa? Por internet, por lo que sea. En la mesa. Si eres un adorador y alguien que respeta la palabra, jamás entrará crítica en tu vocabulario ni juzgarás a otro. No, porque estás tan centrado en que hay un plan y un propósito y hay una batalla, que simplemente estás alerta a identificar la atmósfera espiritual. Dice, y entonces Dios dice, les prestó atención. Wow, yo quiero que Dios preste atención a mi vida. No me interesa llamar la atención de nadie más. No me interesa que otro me mire, me interesa llamar la atención del Creador de los cielos. Que cuando me pare en una necesidad, en una dificultad, en una enfermedad, en un desafío, el Creador de los cielos se pare como poderoso gigante detrás mío y sea Él el defensor. Y esto es lo que ocurrió. El Creador de los cielos dice, entonces, mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. ¡Wow! Además dijo Dios acerca de ellos, ya viene el día en que ellos volverán a ser míos, serán mi especial tesoro y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que les sirven. Entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no le adora. Creo que comenzamos un año donde queremos ver la diferencia que Dios va a hacer. Y yo sé que vamos a terminar el 2021 y vamos a ver la diferencia que Dios va a levantar hombres y mujeres que han sido adoradores, que han obedecido a su palabra, que le han amado, que le han puesto en primer lugar, que le han servido y que han sido parte de una generación que va a ser barrera en contra del pecado, luchando contra él, guardando a los más débiles. Dios va a hacer la diferencia en tu casa, en tu trabajo, en tu economía, en tu familia. Te va a dar la gracia. Pero esta es la cualidad.
yo no lo puedo hacer por ti. Es personal. Porque dice, los que oyeron la voz del profeta, lo que Dios había dicho, hablaron entre ellos, se pusieron de acuerdo en ser adoradores y en ser practicantes, oidores, pero practicantes de la palabra. Entonces Dios, que es un Dios que está atento, los vio y dijo, detengan el mundo y escriban sus nombres. No pasarán desapercibido el hombre y la mujer que busca mi rostro, que busca estar de acuerdo a mi palabra. Y creo que va a ser un año donde en este ayuno y oración estaremos de acuerdo con toda la palabra de Dios. Estaremos de acuerdo con esa palabra que viene del cielo para nuestras vidas en todas las áreas. Te animo a leer Malaquías. Te animo a mirar cada texto. Te animo a descubrir que es un libro de 4 capítulos, pero que declara todo el reino de Dios de una forma tan maravillosa y tan increíble, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. No sé si en esta noche, como primera reunión, tal vez habías esperado una palabra de sanidad, pero yo creo que los principios claros después traen sanidad. Los principios claros después traen liberación. Los principios claros traen provisión. Los principios claros traen liberación, porque sabemos utilizar la palabra. Amén. Te invito a ponerte de pie y a orar al Señor. Espíritu Santo, tú vas a ministrar. Tú vas a ministrar. Tú vas a ministrar. Tú vas a ministrar, Señor. Tú estás buscando hombres y mujeres que te busquen de verdad. Que te busquen de verdad. Este año va a ser un año donde tú vas a hacer la diferencia. Ya no es un juego, ya no es tiempo de jugar, es tiempo de buscar de verdad. El telón se va a volver a cerrar en muy poco. Es un tiempo donde tú estás mirando en todo el mundo, buscando corazones que adoren, 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 adoren. Adoren con su vida, adoren con su servicio, adoren en su familia, adoren en sus trabajos. Sean corazones entregados completamente a ti. Tú estás buscando hombres y mujeres con principios claros de la palabra de Dios, principios claros, Señor, de tu voluntad, principios claros de lo que dicen tus mandamientos, principios claros y fundamentos claros, Señor. Nada de emociones, nada, Señor, de sensaciones pasajeras, sino de la palabra de Dios, el valor de tu palabra en esta tierra, Señor. Esa palabra que nos confronta, esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos libra, esa palabra que nos muestra, Señor, el valor de la salvación. Y tú estás buscando una generación, Señor, que sea barrera en contra del pecado, pero que sea barrera para atacar en oración, en ayuno, para salvar a otros, para levantar a otros, Señor. Gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por el tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Y si hay algún corazón, Señor, que se ha enfriado, si hay algún corazón, Señor, que ha abandonado la fe, Señor, que se ha desalentado, Espíritu Santo, ven en esta noche y tócalo. Llénalo con tu presencia. Muéstrale el amor de Jesús. Muéstrale la salvación. Muéstrale el rostro de Dios, el Padre incondicional, amor eterno, ese pacto eterno de compasión y de misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.